Me excluyeron de la mesa principal, pero el juez pidió ver el contrato familiar. Capítulo 1. La revelación en la estancia. ¿Pueden creer que me excluyeron de la mesa principal de mi propia familia? Mi nombre es Valentina Herrera, tengo 32 años, y lo que pensé que sería una celebración familiar en nuestra estancia de San Antonio de Areco se convirtió en la humillación más grande de mi vida. Pero esperen a escuchar cómo terminó todo esto, porque el juez que revisó nuestro contrato familiar cambió todo para siempre. Era un domingo de marzo, el aire fresco del otoño argentino se sentía perfecto para la celebración del cumpleaños número 70 de mi abuelo Domingo. La estancia Los Omoes había sido el hogar de nuestra familia durante 4 generaciones, sus 500 hectáreas de campo pampeano eran el orgullo de los Herrera. Llegué desde Buenos Aires en mi pequeño Corsa, después de 3 horas de viaje por la Ruta 8, con el corazón lleno de expectativas. Valentina. «Qué bueno que llegaste», gritó mi prima Soledad desde el portón de entrada, pero algo en su sonrisa me pareció forzada. Sus ojos esquivaban los míos mientras me abrazaba. Al bajar las bolsas de mi auto, noté que había muchos más vehículos de los que esperaba. Camionetas Toyota, un Mercedes-Benz negro que reconocí como el de mi tío Ramón, y varios autos que no logré identificar. El patio de la estancia estaba lleno de gente, muchos rostros conocidos de la familia, pero también desconocidos con trajes elegantes. ¿Quiénes son todos estos?, le pregunté a Soledad mientras caminábamos hacia la casa principal. Son invitados especiales del abuelo, respondió esquivando mi mirada nuevamente. Gente importante, ya sabes. La casa colonial de la estancia se veía más imponente que nunca. Sus paredes blancas contrastaban con las tejas rojas, y los jacarandás del jardín creaban sombras perfectas sobre el césped recién cortado. Pero había algo diferente en el ambiente, una tensión que no logré identificar al principio. Entré por la puerta principal y me dirigí hacia el salón donde tradicionalmente se realizaban estas celebraciones. Pero cuando llegué, me quedé paralizada. Había una mesa principal elegantemente decorada con manteles blancos, copas de cristal y centros de flores, pero no había lugar para mí. Conté los asientos, 12 sillas, todas con pequeñas tarjetas con nombres. Reconocí los nombres de mis tíos, primos, y algunos desconocidos, pero el mío no estaba. Disculpa, ¿dónde me siento?, le pregunté a mi tía Carmen, quien organizaba los últimos detalles. Se giró hacia mí con una expresión incómoda. Valentina, bueno, esta mesa es para los miembros principales de la familia y algunos invitados especiales. Vos tenés lugar en la mesa del fondo. Señaló hacia una mesa pequeña, casi escondida detrás de una columna, donde estaban sentados algunos empleados de la estancia y vecinos. Mi corazón se aceleró y sentí como si me hubieran dado una bofetada. Miembros principales. ¿Desde cuándo no soy parte principal de esta familia?, pregunté, tratando de mantener la compostura. Valentina, no hagas escándalo, murmuró tía Carmen mirando hacia los lados. Es solo por el espacio, nada más. Pero yo sabía que esto no era casualidad. Durante los últimos meses, había notado cierta frialdad en las reuniones familiares, conversaciones que se cortaban cuando yo llegaba, y una sensación constante de que me estaban ocultando algo importante. Ahora todo comenzaba a tener sentido. Me dirigí hacia la mesa asignada con la dignidad que me quedaba, pero por dentro estaba hirviendo. Mientras me sentaba, escuché fragmentos de conversaciones de la mesa principal que me helaron la sangre: contrato familiar, herencia, modificaciones testamentarias. Palabras que jamás había escuchado en nuestra familia. Mi abuelo Domingo apareció en el salón, luciendo elegante con su traje gris y su bastón de madera tallada. Sus ojos, que siempre habían sido cálidos conmigo, evitaron encontrarse con los míos. En ese momento supe que algo muy grave estaba pasando, algo que cambiaría mi vida para siempre. Capítulo 2. Los secretos de familia. La cena transcurrió en una tortura silenciosa. Desde mi mesa del fondo, observaba cómo mi familia compartía brindis y risas mientras yo me sentía como una extraña en mi propia casa. El asado estaba exquisito, como siempre en Los Omoes, pero cada bocado me sabía amargo. ¿Y vos cómo andás, Valentina?, me preguntó don Esteban, el capataz de la estancia,
tratando de hacer conversación. Hace tiempo que no venías por acá. Bien, don Esteban, trabajando mucho en la ciudad, respondí mecánicamente, pero mi atención estaba puesta en la mesa principal. Mi primo Joaquín, hijo del tío Ramón, se había puesto de pie y parecía estar dando un discurso. Sus gestos eran amplios y su voz resonaba por todo el salón. Logré captar algunas palabras: futuro de la estancia, decisiones importantes, nueva estructura familiar. Disculpe, le susurré a la señora que estaba a mi lado, ¿usted sabe de qué está hablando Joaquín? Ay, querida, parece que hay cambios importantes en la familia. Algo sobre un contrato nuevo que firmaron, respondió en voz baja, mirando nerviosa hacia la mesa principal. Mi estómago se encogió. ¿Un contrato nuevo? ¿Por qué nadie me había mencionado nada? Decidí que necesitaba respuestas, así que me levanté y me dirigí hacia el baño, pero en realidad quería acercarme lo suficiente para escuchar mejor. Mientras caminaba por el pasillo, escuché la voz de mi tío Ramón filtrándose desde una habitación contigua. Estaba hablando por teléfono, y su tono era serio y preocupado. Sí, doctor Fernández, entiendo la situación legal. No, Valentina no sabe nada todavía. Sí, es cierto que ella también tiene derechos, pero el contrato familiar está muy claro sobre las nuevas condiciones. Me quedé helada. Estaban hablando de mí, y de algún contrato que aparentemente afectaba mis derechos. Pero, ¿qué derechos? ¿Sobre qué? Regresé a mi mesa con el corazón acelerado, tratando de procesar lo que había escuchado. Durante el resto de la cena, observé cada gesto, cada mirada, cada conversación susurrada. Mi familia estaba actuando como si hubiera un secreto enorme que todos conocían excepto yo. Cuando terminó la cena, mi abuelo se acercó a mi mesa. Por primera vez en la noche, me miró directamente a los ojos. Valentina, ¿podemos hablar un momento?, me dijo con una voz que sonaba extrañamente formal. Lo seguí hasta su estudio, una habitación que siempre había sido mi refugio cuando era pequeña. Las paredes estaban cubiertas de libros, fotografías familiares, y diplomas de sus años como ingeniero agrónomo. Pero ahora, el ambiente se sentía frío y distante. Abuelo, ¿qué está pasando? ¿Por qué me trataron así hoy?, pregunté directamente. Se sentó detrás de su escritorio de roble, y por primera vez lo vi realmente viejo. Sus manos temblaban ligeramente mientras acomodaba algunos papeles. Valentina, hay cosas que la familia ha decidido. Cosas sobre el futuro de la estancia, comenzó, evitando mi mirada. ¿Qué tipo de cosas? Bueno, vos sabés que esta estancia ha sido el sustento de nuestra familia durante generaciones. Pero los tiempos están difíciles, la economía argentina no está fácil, y necesitamos reorganizarnos. Mi respiración se aceleró. ¿Reorganizarse cómo? Hemos establecido un contrato familiar, Valentina. Un documento que establece quiénes son los beneficiarios principales de la herencia familiar, quienes van a tomar las decisiones importantes sobre la estancia, y quienes van a recibir que cuando yo ya no esté. Y yo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi abuelo suspiró profundamente. Valentina, vos elegiste vivir en Buenos Aires, elegiste un camino diferente. Trabajás en marketing, tenés una vida independiente. La familia decidió que quizás no era justo que vos tuvieras los mismos derechos que aquellos que se quedaron acá, trabajando la tierra, manteniendo las tradiciones. Me quedé sin palabras. Sentí como si el piso se hubiera abierto bajo mis pies. ¿Me están excluyendo de la herencia familiar porque elegí estudiar y trabajar en la ciudad?, pregunté, con la voz quebrada. No es una exclusión total, Valentina. Hay una compensación económica, pero los derechos principales sobre la estancia van a quedar con Joaquín, Soledad, ¿y los otros qué? ¿Los otros qué? ¿Los otros que se sometieron a las decisiones familiares? ¿Los otros que nunca cuestionaron nada? La conversación se estaba volviendo cada vez más tensa. Mi abuelo se veía incómodo, pero también determinado. Valentina, esto ya está decidido. El contrato ya está firmado. ¿Y cuándo pensaban decírmelo? Bueno, hoy. Por eso estás acá.
Salí del estudio sin despedirme, con lágrimas en los ojos y una furia que jamás había sentido. Pero mientras caminaba hacia mi auto, una idea comenzó a formarse en mi mente. Si había un contrato familiar, tenía que haber una manera de impugnarlo. Y yo conocía exactamente a quién llamar. Capítulo 3. La búsqueda de justicia. Esa noche no pude dormir. Regresé a mi departamento en Palermo con la cabeza dando vueltas, procesando todo lo que había pasado. Mi familia, las personas en las que más confiaba en el mundo, me habían traicionado de la manera más cruel posible. Al día siguiente, lunes por la mañana, cancelé todas mis reuniones de trabajo y me dirigí al estudio jurídico de mi amiga Florencia Aguirre. Flor había sido mi compañera de facultad en la UBA, y ahora se especializaba en derecho sucesorio y familiar. Valentina, ¿qué te pasó? Tenés cara de no haber dormido, me dijo Flor apenas me vio entrar a su oficina en el microcentro porteño. Flor, necesito tu ayuda. Creo que mi familia me está estafando. Le conté todo lo que había pasado en la estancia, cada detalle, cada conversación. Flor me escuchó con atención, tomando notas en su blog. A ver si entiendo bien, dijo cuando terminé mi relato. Tu familia estableció un contrato familiar que te excluye de la herencia principal, pero nunca te consultaron ni te dieron oportunidad de participar en la decisión. Exactamente. Y lo más extraño es que mi abuelo habló de este contrato como si fuera algo definitivo, como si ya no hubiera vuelta atrás. Flor se recostó en su silla, pensativa. Valentina, en Argentina, los contratos familiares existen, pero tienen que cumplir con ciertos requisitos legales muy estrictos. No pueden violar la legítima hereditaria, y todos los herederos forzosos tienen derecho a participar en las decisiones que los afecten. Herederos forzosos. Sí, en nuestro país, los hijos y nietos son herederos forzosos. Esto significa que tienen derecho a una parte de la herencia que no puede ser eliminada por testamento o contrato. Se llama legítima. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Estás diciendo que lo que hicieron podría ser ilegal? No solo podría ser ilegal, Valentina. Si lo que me contás es cierto, lo que hicieron es ilegal. Pero necesito ver ese contrato. El problema era que yo no tenía una copia del contrato. Ni siquiera sabía exactamente qué decía. Flor me explicó que tendríamos que solicitarlo oficialmente, pero que eso alertaría a mi familia sobre mis intenciones. ¿Y si voy y se los pido directamente?, sugerí. Podés intentarlo, pero dudo que te lo den. Si realmente hay algo irregular en ese contrato, van a tratar de mantenerlo oculto. Decidimos que la mejor estrategia era que yo volviera a la estancia, pero esta vez con una grabadora oculta en mi teléfono. Necesitábamos que mi familia admitiera lo que habían hecho, especialmente los detalles sobre cómo se había establecido el contrato sin mi conocimiento. Pero Valentina, me advirtió Flor, esto puede destruir para siempre tu relación con tu familia. ¿Estás preparada para eso? La pregunta me golpeó como un puñetazo. Mi familia había sido todo para mí durante 32 años. Los domingos en la estancia, las navidades, los cumpleaños, las tradiciones. Pero también habían sido ellos quienes me habían traicionado. Ya destruyeron la relación, Flor. Yo solo quiero que se haga justicia. Esa tarde llamé a mi abuelo. Hola, abuelo. Quería disculparme por cómo me fui ayer. Estaba muy emocional. Valentina, querida, yo entiendo que debe ser difícil para vos. Sí, pero quiero entender mejor la situación. ¿Podría volver el fin de semana? Me gustaría hablar con calma sobre todo esto. Hubo una pausa. Por supuesto, Valentina. Siempre sos bienvenida en tu casa. Su casa. Ahora me preguntaba si realmente seguía siendo mi casa. El miércoles por la tarde, mientras terminaba algunos proyectos pendientes en mi oficina de marketing digital, recibí una llamada inesperada. Era mi prima Soledad. Valentina, necesito verte. ¿Podemos encontrarnos en algún lugar tranquilo? Quedamos en un café de Villa Creek, un lugar donde era poco probable que nos encontráramos con otros familiares. Soledad llegó nerviosa, mirando constantemente hacia la puerta. Valentina,
No puedo más con esto. No puedo vivir con esta culpa, comenzó apenas se sentó. ¿Culpa por qué? Por lo que te hicimos. Por cómo te tratamos el domingo. Por todo. Soledad comenzó a llorar. Valentina, vos no sabés toda la verdad. Ese contrato familiar no es solo sobre la herencia. Es sobre mucho más. ¿Qué querés decir? Hay deudas, Valentina. Deudas enormes. El tío Ramón metió a la familia en inversiones que salieron mal. Perdimos mucha plata, y ahora hay acreedores que quieren cobrar. El contrato no es solo para excluirte de la herencia, es para proteger lo que queda de la estancia. Mi mundo se tambaleó otra vez. ¿Y por qué no me dijeron la verdad? Porque vos tenés plata, Valentina. Tenés tu trabajo, tu departamento, tu vida independiente. Nosotros solo tenemos la estancia. Si los acreedores se enteran de que vos también tenés derechos, van a ir por todo. Entonces me sacrificaron para salvar sus propios traseros. Soledad asintió, con lágrimas en los ojos. Valentina, perdóname. Yo voté en contra, pero me ganaron. Joaquín convenció a todos de que era la única manera. Salí de ese café con más preguntas que respuestas, pero con una cosa clara, mi familia no solo me había traicionado, sino que habían mentido sobre sus razones. Y si había acreedores involucrados, la situación legal era mucho más compleja de lo que había imaginado. Esa noche llamé a Flor para contarle todo lo que había descubierto. Valentina, esto cambia todo. Si hay acreedores y deudas familiares, ese contrato podría ser un intento de fraude. Necesitamos actuar rápido. ¿Qué sugerís? Que presentemos una demanda judicial para impugnar el contrato. Pero no solo por tus derechos hereditarios, sino por posible fraude a acreedores. Esto va a ser grande, Valentina. Mientras colgaba el teléfono, me di cuenta de que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. La guerra legal que se avecinaba no sería solo contra mi familia, sino contra años de secretos, mentiras y traiciones. Pero estaba dispuesta a llegar hasta el final. Capítulo 4. La demanda judicial. El viernes por la mañana, Flor y yo nos presentamos en los tribunales de San Martín para presentar la demanda judicial. Habíamos trabajado hasta altas horas preparando todos los documentos, y yo había aportado todas las pruebas que pude reunir, fotografías familiares que demostraban mi pertenencia a la familia, documentos de la estancia donde aparecía mi nombre, y las grabaciones de las conversaciones con Soledad. Valentina, quiero que entiendas que esto no va a ser fácil, me advirtió Flor mientras caminábamos por los pasillos del juzgado. Tu familia va a contratar a los mejores abogados, y van a luchar con todo lo que tengan. Ya lo sé, Flor. Pero no puedo quedarme callada. Presentamos la demanda ante el Juzgado de Familia en Grados 3 de San Martín. El juez asignado fue el doctor Roberto Mendoza, un hombre de unos 50 años con fama de ser muy meticuloso en casos complejos. La demanda incluía varios puntos: impugnación del contrato familiar por vicios en el consentimiento, solicitud de nulidad por fraude a acreedores, y reconocimiento de mis derechos hereditarios como heredera forzosa. ¿Cuánto tiempo puede tardar esto?, le pregunté a Flor mientras salíamos del juzgado. En casos complejos como este, puede tardar entre 6 meses y 2 años. Pero lo importante es que ahora tenemos protección judicial. Tu familia no va a poder disponer de los bienes de la estancia sin autorización del juez. Esa misma tarde, como habíamos planeado, viajé a San Antonio de Areco para mi última conversación con mi familia. Pero esta vez, no fui como la nieta sumisa que había sido toda mi vida. Fui como una mujer que conocía sus derechos. Mi abuelo me recibió en el mismo estudio donde habíamos hablado la semana anterior. Pero esta vez, yo tenía el control de la conversación. Abuelo, vine a darte una oportunidad de decirme la verdad. Toda la verdad. ¿La verdad sobre qué, Valentina? Sobre las deudas. Sobre los acreedores. Sobre las verdaderas razones por las que establecieron ese contrato. Vi cómo el color se le iba de la cara. ¿Quién te dijo? No importa quién me dijo. Lo que importa es que ahora sé que me mintieron.
Y sé que lo que hicieron no solo fue inmoral, sino que también fue ilegal. Mi abuelo se quedó en silencio por un momento, y luego comenzó a hablar con una voz que sonaba derrotada. Valentina, sí, es cierto. Hay deudas. Ramón nos metió en inversiones que no salieron bien. Perdimos mucha plata, y ahora hay gente que quiere cobrar. ¿Cuánto deben? Cerca de $2 millones. La cifra me golpeó como un rayo. Era una cantidad enorme, suficiente para perder toda la estancia. ¿Y pensaron que la solución era robarme mis derechos? No es robar, Valentina. Es proteger lo que queda de la familia. ¿Y qué hay de protegerme a mí? ¿Qué hay de ser honestos conmigo? En ese momento, mi tío Ramón entró al estudio. Su cara mostraba una mezcla de sorpresa y enojo. ¿Qué está pasando acá? ¿Por qué están hablando de? Se detuvo cuando me vio. Valentina, ¿qué estás haciendo? Estoy reclamando mis derechos, tío. Los derechos que ustedes trataron de robarme. Nadie te robó nada. Te estamos protegiendo. ¿Protegiendo? ¿Excluyéndome de la mesa familiar? Firmando contratos a mis espaldas. La conversación se volvió cada vez más tensa. Mi tío Ramón comenzó a gritar, acusándome de ser egoísta, de no entender la situación de la familia. Pero yo mantuve la calma, sabiendo que todo estaba siendo grabado. Ramón, basta, intervino mi abuelo. Valentina tiene derecho a estar enojada. ¿Derecho? Ella tiene derecho a nada. Se fue a Buenos Aires, se hizo la independiente, y ahora viene a reclamar lo que no le corresponde. Tío, lo que no me corresponde es que me traten como si fuera una extraña en mi propia familia. En ese momento, mi primo Joaquín entró al estudio. Había estado escuchando desde el pasillo. Valentina, ¿qué querés realmente? Plata. Quiero respeto, Joaquín. Quiero que reconozcan que soy parte de esta familia y que tengo derecho a participar en las decisiones que me afectan. ¿Y si te damos una compensación? ¿Si te pagamos tu parte? ¿Con qué plata? ¿Con la plata que no tienen porque deben $2 millones? El silencio que siguió fue absoluto. Mi familia se había dado cuenta de que yo sabía mucho más de lo que pensaban. Valentina, dijo mi abuelo finalmente, ¿qué es lo que querés? Quiero que anulen ese contrato. Quiero que me incluyan en todas las decisiones sobre la estancia. Y quiero que me digan toda la verdad sobre la situación financiera. ¿Y si no? Entonces nos vemos en tribunales. Salí de la estancia esa noche sabiendo que había cruzado una línea que no tenía vuelta atrás. Pero también sabiendo que había hecho lo correcto. Al día siguiente, Flor me llamó temprano. Valentina, tengo noticias. El juez ya revisó nuestra demanda, y ordenó que tu familia presente el contrato familiar junto con toda la documentación relacionada. También ordenó que se congelen todos los bienes de la estancia hasta que se resuelva el caso. ¿Qué significa eso? Significa que tu familia no puede vender nada, no puede tomar más deudas, y no puede hacer ninguna operación financiera sin autorización judicial. Valentina, acabamos de ganar la primera batalla. Capítulo 5. La estrategia familiar. El lunes por la mañana, mi teléfono no paró de sonar. Llamadas de mi tía Carmen, de Soledad, de otros primos. Todos querían saber si era cierto que había presentado una demanda judicial contra la familia. Valentina, ¿cómo pudiste hacer esto?, me gritó mi tía Carmen por teléfono. ¿Sabés que por tu culpa no podemos ni pagar los sueldos de los empleados de la estancia? Tía, yo no causé este problema. Ustedes lo causaron cuando decidieron excluirme y mentirme. Pero somos familia. Estas cosas se resuelven en familia. Tía, cuando ustedes firmaron ese contrato a mis espaldas, decidieron que yo ya no era familia. Colgué el teléfono, pero las llamadas siguieron llegando. Mi prima Soledad fue la única que me habló con respeto. Valentina, sé que tenés razón en estar enojada. Pero, ¿no hay manera de resolver esto sin destruir a la familia? Soledad, ellos empezaron esta guerra. Yo solo me estoy defendiendo. Esa tarde,
Flor me llamó con noticias importantes. Valentina, tu familia contrató a un estudio jurídico muy importante. Alfredo Santamarina y Asociados. Son especialistas en derecho sucesorio y tienen fama de ser muy agresivos. ¿Qué significa eso? Significa que van a pelear con todo lo que tienen. Ya presentaron un escrito diciendo que tu demanda es improcedente, que vos renunciaste tácitamente a tus derechos al irte a vivir a Buenos Aires, y que el contrato familiar es perfectamente legal. ¿Y qué opinas vos? Que están mintiendo. Pero son buenos abogados, y van a hacer todo lo posible para complicarnos la vida. Flor tenía razón. Durante las siguientes semanas, los abogados de mi familia presentaron recurso tras recurso, tratando de que se levantara la medida cautelar que congelaba los bienes de la estancia. Pero el juez Mendoza se mantuvo firme. En una audiencia preliminar, estableció que el caso tenía suficientes fundamentos para seguir adelante y que la medida cautelar permanecería hasta que se resolviera el fondo del asunto. Su señoría, argumentó el doctor Santamarina, mi cliente, el señor Domingo Herrera, estableció un contrato familiar que respeta todos los requisitos legales. La demandante, al elegir vivir independientemente en Buenos Aires, demostró su desinterés en participar en la explotación familiar. Doctor Santamarina, respondió el juez, el hecho de que una persona elija vivir en otro lugar no implica automáticamente la renuncia a sus derechos sucesorios. Y según lo que veo en el expediente, la señora Herrera nunca fue notificada de la existencia de este contrato, lo cual es un vicio grave. Fue en esa audiencia donde conocí personalmente al doctor Santamarina. Era un hombre de unos 60 años, elegante, con una presencia imponente. Cuando me vio, se acercó durante un receso. Señora Herrera, permítame decirle que entiendo su posición. Pero también debería entender que está jugando con el futuro de muchas personas. Su abuelo, sus tíos, sus primos. ¿Realmente vale la pena destruir todo por una cuestión de orgullo? Doctor, no es una cuestión de orgullo. Es una cuestión de derechos. Los derechos se pueden negociar, señora. Mi cliente está dispuesto a hacer una oferta generosa. ¿Qué tipo de oferta? $500.000, libre de impuestos. A cambio, usted renuncia a cualquier reclamo futuro sobre la estancia. La cifra era importante, pero yo sabía que mi parte legítima de la herencia valía mucho más que eso. Doctor, dígale a su cliente que si quiere negociar conmigo, primero tiene que reconocer que lo que hicieron estuvo mal. Que me debe una disculpa. Y que quiero participar en las decisiones sobre el futuro de la estancia. Señora Herrera, creo que no entiende la gravedad de la situación. Su familia está al borde de la quiebra. Si usted insiste con esta demanda, es muy probable que pierdan todo. Doctor, si mi familia está al borde de la quiebra, es precisamente por eso que necesito estar involucrada en las decisiones. No voy a permitir que destruyan mi herencia por sus malas decisiones. Esa conversación me confirmó que mi familia estaba realmente desesperada. Pero también me dio otra información importante, estaban dispuestos a negociar. Esa noche, para mi sorpresa, mi abuelo me llamó personalmente. Valentina, necesito verte. Pero a solas, sin abogados. Abuelo, ya no sé si podemos hablar sin abogados. Por favor, Valentina. Soy tu abuelo. Déjame al menos intentar explicarte mi lado de la historia. Quedamos en encontrarnos en un café de Luján, un punto medio entre Buenos Aires y San Antonio de Areco. Era un lugar neutral, lejos de las presiones familiares. Cuando llegué, mi abuelo ya estaba esperándome. Se veía mucho más viejo que unas semanas atrás, como si el peso de toda la situación lo hubiera envejecido años en días. Valentina, quiero que sepas que yo nunca quise que las cosas llegaran a este punto. Entonces, ¿por qué permitiste que llegaran? Porque tenía miedo. Miedo de perderte, miedo de perder la estancia, miedo de que toda la familia se destruyera. ¿Y creíste que excluyéndome no me ibas a perder? Mi abuelo suspiró profundamente. Valentina, yo sé que te criaste conmigo. Sé que la estancia es tan tuya como de cualquier otro. Pero cuando Ramón me dijo que los acreedores podían llevarse todo, me desesperé.
¿Y la solución era traicionarme? No fue traición, Valentina. Fue un intento desesperado de salvar algo para todos. Incluso para mí. Especialmente para vos. Porque vos tenés una vida hecha, tenés un futuro asegurado. Los otros solo tienen la estancia. Me quedé mirándolo, y por primera vez en semanas, vi al abuelo que había conocido toda mi vida. Un hombre que había trabajado duro, que había construido algo importante, y que ahora se sentía perdido. Abuelo, si me hubieras incluido desde el principio, si me hubieras contado la verdad, podríamos haber encontrado una solución juntos. ¿Crees que todavía es posible? Depende de vos, abuelo. Depende de si realmente querés incluirme o si solo querés que me vaya tranquila. Quiero incluirte, Valentina. Pero necesito que entiendas que las opciones son limitadas. ¿Qué opciones? Podemos vender parte de la estancia para pagar las deudas. Podemos tratar de renegociar con los acreedores. O podemos declarar la quiebra y perder todo. ¿Y cuál preferís? Preferirías que salvemos lo que se pueda salvar. Aunque sea solo una parte. Por primera vez en semanas, sentí que mi abuelo estaba siendo completamente honesto conmigo. Y por primera vez, comencé a ver una posible salida a toda esta situación. Abuelo, si anulamos ese contrato, si me incluís en todas las decisiones, estoy dispuesta a ayudar a encontrar una solución. ¿En serio? ¿En serio? Pero tiene que ser como socia, no como empleada. Tiene que ser con respeto, no con lástima. Valentina, te prometo que si logramos resolver esto, nunca más vas a ser excluida de nada. Salí de esa reunión con un sentimiento extraño. Por un lado, seguía enojada por todo lo que había pasado. Por otro lado, comenzaba a vislumbrar una posible reconciliación. Pero sabía que las palabras eran fáciles, y que los hechos serían mucho más difíciles. Capítulo 6. La audiencia decisiva. 2 meses después de presentar la demanda, llegó el día de la audiencia principal. El juez Mendoza había citado a todas las partes para escuchar los argumentos definitivos y, potencialmente, intentar una conciliación. Me levanté temprano ese martes de mayo, sintiendo una mezcla de nervios y expectativa. Durante estas semanas, había tenido varias conversaciones con mi familia, y parecía que realmente estaban dispuestos a cambiar su posición. Flor me recogió en mi departamento a las 7:30 de la mañana para viajar juntas a San Martín. Valentina, recordá que hoy es tu día. Tenés todas las de ganar, pero necesito que mantengas la compostura sin importar lo que digan. Tranquila, Flor. Estoy preparada. Pero cuando llegamos a los tribunales, me di cuenta de que nada me había preparado para lo que estaba por vivir. Mi familia había llegado en masa, mi abuelo, mis tíos, mis primos, y hasta algunos empleados de la estancia como testigos. Valentina, me saludó mi prima Soledad cuando me vio llegar. Gracias por darnos esta oportunidad. ¿Qué oportunidad? La oportunidad de arreglar las cosas. La audiencia comenzó a las 9 de la mañana. El juez Mendoza entró a la sala con una pila de expedientes y una expresión seria. Señoras y señores, estamos aquí para tratar el caso Herrera, Valentina C/Herrera, Domingo y otros S/impugnación de contrato familiar. Antes de escuchar los argumentos, quiero saber si las partes están interesadas en intentar una conciliación. El doctor Santamarina se puso de pie. Su señoría, mis clientes han reflexionado mucho sobre este caso, y están dispuestos a discutir una solución amistosa. Flor también se levantó. Su señoría, mi cliente está abierta a escuchar propuestas, pero manteniendo siempre sus derechos fundamentales. Muy bien, dijo el juez. Vamos a escuchar primero los hechos. Doctor Santamarina, puede comenzar. El abogado de mi familia comenzó a presentar su versión de los hechos. Según él, mi abuelo había establecido el contrato familiar como una medida de protección patrimonial, y mi exclusión no era una exclusión total, sino una reorganización de responsabilidades. Su señoría, la señora Herrera eligió independizarse de la familia. Estableció su residencia en Buenos Aires, desarrolló una carrera profesional independiente,
y durante años mostró poco interés en participar en la gestión de la estancia familiar. ¿Cómo define poco interés?, preguntó el juez. Visitaba la estancia solo para las celebraciones familiares. Nunca participó en las decisiones de negocio. Nunca mostró interés en aprender sobre la gestión agropecuaria. ¿Y esto implica automáticamente la renuncia a sus derechos sucesorios? No, su señoría. Pero sí implica que los derechos principales deben quedarse con aquellos que realmente participan en la conservación del patrimonio familiar. Cuando fue el turno de Flor, su argumentación fue directa y contundente. Su señoría, mi cliente nunca renunció a sus derechos. El hecho de que una persona elija estudiar y desarrollar una carrera profesional no puede ser interpretado como desinterés en su familia. Además, y esto es fundamental, mi cliente nunca fue notificada de la existencia de este contrato. ¿Nunca?, preguntó el juez. Nunca, su señoría. Se enteró de su existencia el día de la celebración familiar, cuando fue excluida de la mesa principal como una forma de humillación pública. ¿Puede probarlo? Sí, su señoría. Tenemos testimonio de varios familiares que confirman que la señora Herrera se enteró ese día, y tenemos grabaciones de conversaciones donde se admite que la decisión se tomó sin consultarla. El juez pidió que se reprodujeran las grabaciones. Escuchar nuevamente las voces de mi familia admitiendo lo que habían hecho fue doloroso, pero necesario. Su señoría, continuó Flor, además, hemos descubierto que existe un contexto de deudas familiares que no fue informado a mi cliente. Este contrato no solo viola sus derechos sucesorios, sino que podría constituir un fraude a acreedores. ¿Puede elaborar sobre las deudas? Sí, su señoría. La familia debe aproximadamente $2 millones por inversiones fallidas. El contrato familiar parece ser un intento de proteger los bienes de la estancia de estos acreedores, utilizando la exclusión de mi cliente como mecanismo. El juez se dirigió entonces a mi abuelo. Señor Herrera, ¿es cierto que existen deudas familiares por $2 millones? Mi abuelo se puso de pie, visiblemente nervioso. Sí, su señoría. Es cierto. ¿Y es cierto que su nieta no fue informada de estas deudas al momento de establecer el contrato? Sí, su señoría. No la informamos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pensamos que era mejor protegerla de estos problemas. ¿O por qué pensaron que era mejor proteger los bienes de los acreedores? El silencio que siguió fue absoluto. Mi abuelo se veía derrotado. Su señoría, intervino el doctor Santamarina, mi cliente reconoce que la situación pudo haberse manejado mejor. Por eso estamos aquí hoy, dispuestos a encontrar una solución. ¿Qué tipo de solución proponen? Estamos dispuestos a anular el contrato familiar y a incluir a la señora Herrera en todas las decisiones futuras sobre la estancia. También proponemos que ella reciba una compensación por los daños causados. El juez se dirigió a mí. Señora Herrera, ¿qué opina de esta propuesta? Me puse de pie, sintiendo que todos los ojos estaban sobre mí. Su señoría, acepto la anulación del contrato y mi inclusión en las decisiones familiares. Pero la compensación que quiero no es dinero. Lo que quiero es participar activamente en encontrar una solución a las deudas familiares. Quiero que trabajemos juntos para salvar lo que se pueda salvar de nuestra herencia. ¿Está dispuesta a asumir también parte de las deudas? Estoy dispuesta a asumir mi parte proporcional, su señoría. Pero como socia, no como víctima. El juez sonrió por primera vez en toda la audiencia. Señoras y señores, creo que hemos encontrado una base para la conciliación. Voy a ordenar la anulación del contrato familiar impugnado, y voy a establecer un régimen de administración conjunto para la estancia, donde la señora Herrera participará en todas las decisiones importantes. Capítulo 7. El nuevo comienzo. 3 meses después de la audiencia, estaba sentada en el mismo estudio de mi abuelo donde había comenzado toda esta pesadilla. Pero ahora todo era diferente. Las paredes estaban cubiertas de nuevos documentos, planes de reestructuración de deudas, propuestas de inversión y contratos de venta parcial de tierras. Valentina, ¿qué te parece la propuesta de la inmobiliaria?, me preguntó mi primo Joaquín, señalando un plano sobre el escritorio. Me parece razonable.
Si vendemos esos 100 hectáreas del sector norte, podemos pagar la mitad de las deudas y quedarnos con la parte productiva de la estancia. Era extraño estar hablando de negocios con la misma naturalidad que antes hablábamos de asados familiares. Pero los últimos meses habían cambiado todo entre nosotros. Después de la audiencia, mi familia había cumplido con todo lo acordado. Anularon el contrato familiar, me incluyeron en todas las decisiones, y me dieron acceso completo a la información financiera de la estancia. Lo que descubrí fue aún peor de lo que había imaginado. Las deudas no eran solo por malas inversiones. Mi tío Ramón había usado la estancia como garantía para varios préstamos, algunos con tasas de interés altísimas. Había facturas impagas, empleados con sueldos atrasados, y equipamiento que necesitaba reparación urgente. ¿Cómo llegaron a este punto?, le había preguntado a mi abuelo durante una de nuestras primeras reuniones como socios. Valentina, creo que nos dejamos llevar por la ambición. Ramón nos convenció de que podíamos expandir el negocio, diversificar, crecer. Pero no teníamos experiencia en esas áreas. ¿Y por qué no me pidieron ayuda antes? Porque no queríamos admitir que habíamos fracasado. Porque teníamos orgullo. Porque pensamos que podíamos solucionarlo solos. Trabajar con mi familia para salvar la estancia había sido una experiencia agridulce. Por un lado, había redescubierto el placer de trabajar en algo que realmente me importaba. Por otro lado, había tenido que enfrentar la realidad de que mi familia no era perfecta, y que las decisiones que habían tomado sin mí habían sido desastrosas. Valentina, me dijo mi prima Soledad un día mientras revisábamos los contratos de venta, quiero pedirte perdón otra vez. No solo por lo que te hicimos, sino por haberte subestimado. Tus ideas para reestructurar las deudas fueron brillantes. Gracias, Soledad. Pero no se trata de quién tiene mejores ideas. Se trata de que trabajemos juntos. Y realmente habíamos trabajado juntos. En 3 meses, habíamos logrado más de lo que habían logrado en 3 años. Renegociamos las deudas con los acreedores, conseguimos un plan de pagos más favorable, y establecimos un nuevo modelo de negocio para la estancia. La clave había sido mi experiencia en marketing digital. Propuse que transformáramos parte de la estancia en un destino de turismo rural, aprovechando la belleza del lugar y las tradiciones familiares. También sugerí que desarrolláramos una marca propia para los productos de la estancia, carne, leche y quesos artesanales. Miren estos números, les dije a todos durante una reunión familiar, mostrando las proyecciones en mi laptop. Si implementamos el plan de turismo rural y la marca propia, podemos generar ingresos suficientes para pagar todas las deudas en 5 años, y quedarnos con la estancia completa. ¿Y vos estarías dispuesta a mudarte acá para manejar eso?, me preguntó mi abuelo. No completamente, abuelo. Pero estoy dispuesta a pasar los fines de semana acá, y a manejar la parte digital del negocio desde Buenos Aires. ¿Y tu trabajo en la ciudad? Voy a reducir mi carga de trabajo. Esto es más importante. La verdad era que todo este proceso me había hecho repensar mis prioridades. Durante años, había pensado que mi éxito profesional era lo más importante. Pero descubrir que podía perder mi familia y mi historia me había hecho dar cuenta de que hay cosas que no se pueden reemplazar. Valentina, me dijo mi tío Ramón un día, mientras caminábamos por el campo, sé que yo fui el culpable de todo esto. Mis decisiones nos llevaron a esta situación. Tío, ya pasó. Lo importante es que aprendamos de los errores. ¿Me perdonás? Ya te perdoné, tío. Pero necesito que entiendas que las decisiones importantes se toman en familia, no a espaldas de la familia. Entiendo, Valentina. Y te prometo que nunca más va a pasar. 6 meses después de la audiencia judicial, organizamos una nueva celebración familiar. Esta vez, no hubo mesa principal ni mesa secundaria. Pusimos una sola mesa grande, donde todos tuvimos el mismo lugar. Quiero hacer un brindis, dijo mi abuelo, poniéndose de pie con su copa de vino en la mano. Por Valentina, que nos enseñó que la familia no se trata de excluir, sino de incluir. Y que nos salvó de nosotros mismos. No, abuelo, respondí, también poniéndome de pie. Quiero brindar por la familia.
Por la familia que aprendió a decir la verdad, a pedir ayuda, y a trabajar junta. Por la familia que casi perdimos, pero que conseguimos salvar. Mientras brindábamos, miré alrededor de la mesa y vi las caras de las personas que más amaba en el mundo. Había sido un año difícil, doloroso, lleno de decepciones y traiciones. Pero también había sido un año de crecimiento, de aprendizaje y de redescubrimiento. La estancia Los Omoes seguía siendo nuestra. Las deudas se estaban pagando. El negocio familiar estaba creciendo. Y yo había encontrado mi lugar en todo esto. Pero lo más importante era que había aprendido algo fundamental, que la familia no es perfecta, pero que vale la pena luchar por ella. Que los errores se pueden corregir, que las heridas se pueden sanar, y que el amor familiar puede superar incluso las traiciones más dolorosas. Esa noche, mientras manejaba de vuelta a Buenos Aires, pensé en todo lo que había pasado. Un año atrás, había sido excluida de la mesa principal de mi propia familia. Ahora, era una socia igualitaria en el negocio familiar, y tenía la confianza y el respeto de todos. El juez había pedido ver el contrato familiar, y cuando lo vio, hizo justicia. Pero la verdadera justicia no había venido de los tribunales. Había venido de la decisión de mi familia de cambiar, de crecer, y de incluirme verdaderamente en sus vidas. Y yo había aprendido que a veces, para salvar algo que amas, primero tienes que estar dispuesta a luchar por ello, aunque eso signifique enfrentarte a las personas que más quieres en el mundo. La estancia Los Omoes seguía siendo nuestro hogar. Pero ahora, por primera vez en mi vida, realmente me sentía como si fuera mi hogar también.